bienvenida al estudio de la epístola a los Hebreos. El tema central de esta epístola es la supremacía de Cristo, su supremacía como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. En este tiempo que los fundamentos son sacudidos, la epístola a los Hebreos nos presenta un rey y un reino que jamás será conmovido. Gloria al Señor por este nuevo tiempo de conectarnos con todos los que ya están conectados para que tengamos este estudio de la palabra y también podamos orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por todo tu amor, por todas las bondades que tú tienes para tus hijos. Tú, Señor, tú eres bueno. Y tú dices, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Tus promesas no se acaban. Tu palabra es santa, es perfecta y se ha cumplido, Señor, y se cumplirá siempre en nuestras vidas. Gracias por amarnos de la manera que tú nos amas. Ese amor perfecto que nosotros no merecemos. Gracias por todas tus bondades y gracias por este tiempo de estudiar Hebreos y de poder orar también por otros, Señor, de clamarte a favor de muchas necesidades que, Señor, sabemos que están atravesando tus hijos. Ahora mismo, Señor, sabemos que hay gente que está orando, clamando por un milagro tuyo, por un milagro en esa situación, Señor. Hay problemas en las familias, hay situaciones duras con los hijos, con los padres, en los que pedimos tu ayuda, tu intervención. Hay necesidades de salud también grandes, Señor, en la que sabemos que tú puedes dar salud, tú puedes dar nuevas fuerzas. Y también hay necesidades económicas en las que, Señor, tú puedes resolverlas. Gracias por abrir las ventanas de los cielos para bendecir a tus hijos. Gracias por todo tu cuidado. Pedimos hoy que tú te sigas manifestando, Señor, sigas obrando. Y tenemos fe que tú eres fiel y lo harás, papito. Y lo pedimos Padre, por medio de nuestro amado Salvador Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches, amados hermanos. ¿Qué tal, Buenas noches, hijo? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué precioso de verdad estar estudiando la bendita y poderosa palabra del Señor, que hemos estado hablando, hermanos, que es necesario que podamos comprender lo que significa, hermanos, la gracia de Dios. Porque al entender la gracia de Dios nos vamos a dar cuenta que ahí no existe ni una pizca de obra humana, de acción. Mire el Salmo 103. Mire qué lindo. Mire qué lindo. Salmo 103, 8. Salmo 103, 8. 8, 9 y 10 vamos a leer. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Eso es misericordia, ¿va? Es misericordia porque es lento para la ira. Te está dando chance todavía. Oportunidad. Mire, siga. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y el versículo 10, qué precioso. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Wow. Misericordia. Eso se llama como misericordia. Misericordia. Que no me pague conforme a mis pecados. Que no me pague conforme a mis pecados. A lo que yo sí merezco. A lo que yo sí merezco. Ahora, gracia es que me da lo que yo no pudiera conseguir jamás de cualquier modo. ¿Qué cosa? La salvación. De eso estamos hablando específicamente. Y el martes estamos hablando acerca de características bíblicas de la gracia. La primera dijimos que era eterna. Eterna. Agreguemos una más.
La gracia no es merecida. La gracia no se merece. La gracia no es por merecimientos. Segunda Timoteo 1:9 lo dice de esta ¿cómo forma. dice? Quien nos salvó. Segunda Timoteo 1:9. Ahorita lo tenemos en la pantalla. Ajá. Quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué interesante, qué interesante. La gracia no es merecida. Y eso es lo que dice el versículo. Nada conforme a sus obras, nada conforme a lo que ustedes han hecho, según todo es según el propósito de Él. Ajá, entonces la gracia de Dios, ¿qué? No tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver con nuestras obras. Solo se basa en el propósito de Dios. Mire pues, oiga lo que vamos a decir. La gracia de Dios no tiene nada que ver con nuestras obras. ¿De dónde sacan eso? Volvamos a leer esa porción. Segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Punto. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no tiene nada que ver con nuestras obras. Pero sí tiene que ver con Dios, porque lo que sigue diciendo el versículo es según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia en Cristo. Ajá, entonces, ¿qué otra cosa podemos decir que lo podemos sacar de este versículo? La gracia no está asociada con los méritos, pero más todavía la gracia es lo diametralmente opuesto a las obras, tal como Pablo lo va a aclarar en Romanos 11:6. Mire pues, está la gracia y están las obras. La gracia está a la derecha, las obras están a la izquierda. No tienen absolutamente nada que ver. No hay nada en común entre esos dos términos. Ajá. Obras y gracia, no hay nada que los pueda unir. Y así lo dice Romanos 11:6. Vamos a ver. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Resumámoslo. ¿Quiere usted arruinar la gracia? Mézclala con cualquier mérito y obra humana. Mire qué interesante, hermano. Hermano, ¿por qué es salvo usted? Por gracia, Por sí, gracia. pero me estoy portando bien. No arruine la gracia, hombre. Romanos 11:6. Mire pues. Y si por gracia, Ya entonces, no es por obras. quiten las obras. Exactamente. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es que la gracia con obras ya no es gracia. No tienen nada que ver. No hay nada que las una. No hay nada que Ahora, pueda y entonces mis obras, reconciliarlas. ponga las obras aquí, tire la gracia por un lado. Porque las obras con la gracia no se pueden llevar. Es que así lo dice. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Porque la obra que es gracia ya no es obra. Ya no es Y obra. la gracia que es obra ya no es gracia. Exactamente. O sea, si queremos arruinar la gracia, si queremos venir y hacer pedazos toda la palabra, pensemos que hay algo de mérito en la salvación del hombre. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Y es que, Ajá. por difícil que parezca, hay gente que sí cree de esa forma. O sea, después de todo lo que hemos estudiado, usted puede decir, pero ¿será que alguien cree de esa manera? Sí, hermano, sí. sí. Y son sinceros. Y son sinceros. No son, no es gente mala, no, es gente sincera que tristemente le hace falta llegar a la palabra y verla de la manera en la que ella está expresándose. Es que mire pues, qué tan claro aquí. Mire pues, gracia y obras. Obras y gracia no se pueden poner Son opuestas. en el mismo paquete, Son opuestas. porque una destruye a la otra. Y la otra destruye a la otra. La gracia destruye las obras y la obra destruye La la gracia. gracia. No se pueden poner juntas. Entonces, lo primero que decíamos el día martes es que la gracia es eterna. Lo segundo, que lo decíamos ya hoy, es que la gracia no es merecida. ¿Qué otra cosa tenemos que decir? La gracia es una calidad divina.
¿Y qué quiere decir esto? La Hermano, gracia, ajá. se encuentra en Dios. O sea, la gracia no es algo que venga del hombre, no es algo que se pueda encontrar en el hombre. La gracia es una característica de cada uno de los miembros de la Trinidad. O sea, Dios es gracia, Dios tiene gracia. Ajá, mire, la Trinidad. Comencemos Romanos 1:7. ¿Cómo dice? Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire, a todos los que estáis, leamos el texto. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, la fuente de la gracia es Dios, pero también la fuente de la gracia es Jesucristo. Es Jesucristo, y eso lo dice Gálatas 6:18. Amén. Vamos ¿Cómo a dice? Gálatas 6:18, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vos, con vuestro espíritu. Amén. ¿De quién la gracia? De Jesucristo. Oh, ya es del Padre, ya es de Cristo. Y Zacarías 12:10, ¿cómo dice? Habla del espíritu de Ajá, de ¿cómo Dios. dice? Mire. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ya dijo Romanos 1 que la gracia viene de Dios. Ya dijo Gálatas 6:18 que viene de Jesucristo. Ya dijo Zacarías 12:10 que viene del Espíritu. Pero hermano, y ese es el Espíritu Santo. Pues, mire Hebreos 10:29. Hebreos. 10:29, ¿cómo dice? Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ahí está la Trinidad, mire hermano. Mire pues, ahí está la Trinidad. Vuelvo a ponerlo. Que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. O sea, ¿cuál es la fuente de la gracia? Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Dios Hijo y Dios Y Espíritu. en ese versículo están los tres, muy claritos. ¿Y de qué está hablando el versículo? De la gracia. Por lo tanto, como decíamos, la gracia es una calidad divina. Y si no viene de ahí, no puede venir de otro lado. ¿Qué otra característica vamos a decir de la gracia? La gracia es soberana. La gracia es soberana. Para expresar que la gracia es soberana, Pablo la asocia con su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Y qué es eso, Pablo? Parece que Dios no consultó con nadie para elegir a los recipientes de su gracia, ni esperó por el permiso de nadie. Todo está en su voluntad. Qué interesante. ¿Dónde leemos eso, Pablo? Efesios capítulo 1 versículos 7 al 9. Mira. Efesios 1, 7 al 9. Ajá, ¿cómo dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, Ajá, 8. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ¿Y el 9? dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según que su beneplácito, el cual se había propuesto en quién, en sí mismo. ¿Con quién? ¿En Con qué? nadie. En sí Mismo. y hermano, ¿y cuándo hizo eso? Lo hizo él solo. ¿Cómo? Él solo. ¿Con quién? Él solo. En sí mismo. Mira, aquí hay 3 palabras en ese versículo 8. Leámoslo nuevamente, por favor. Verso 8. Ajá. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ajá. Verso 9. Perdón, es el 9, perdón. Ajá. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué es la gracia? Es su voluntad. Y oiga, ¿cuál es el adjetivo que tiene la voluntad de Dios ahí? Misterio. Hermano, es que no tratemos de entenderlo. Lo poquito que entendemos, creámoslo.
es que para salvarnos, para que la salvación se aplique en nuestra vida, no necesitamos entenderlo. O sea, porque ahí lo mismo dice, es el misterio y su voluntad. No tomó en cuenta a nadie más, es su voluntad. Entonces, su voluntad, pero siga, dice, según su... Sigamos al versículo, En el según 9. su beneplácito. Mira pues, beneplácito. Ahí hay dos palabras. Bene es de bueno y plácito me dio la gana. Su buena gana. Exactamente. Mire, hermano, ¿y usted por qué está sentado en el suelo? Porque se me dio la gana. Se me dio la gana. Ahora, Es mi voluntad. Se me dio la gana. eso suena como bien pesado, ¿verdad? Pero si es Dios pues, y es soberano, ¿y quién le va a decir algo? Y la tercera palabra, el cual se había propuesto En sí mismo. en sí mismo. Mira, a mí me gustó lo que dijiste antes de que leyéramos ese versículo. Parece que Dios como No consultó a nadie al elegir a los recipientes de su gracia. No le preguntó a nadie. Por eso se llama soberana. Porque su voluntad es su beneplácito y no consultó con nadie. Qué maravilla, ¿va? Entonces, yo soy salvo porque yo desde chiquito iba a la iglesia. No. Sí te ayudó, pero no te salvó. Te salvó la soberana Gracia. gracia de Dios. Es que podemos decir entonces que la gracia es la única base de nuestra aceptación frente a Dios. Es lo único que nos hace aceptos ante el amado, que es la gracia de Dios. Efesios 1:6. Mire pues, ¿cómo dice? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. Si te dicen, ¿y vos por qué calificaste? Por gracia. ¿Cuál gracia? La del soberano, esa gracia eterna, soberana. Y no hay nada más. Qué cosa más bella. Decirlo. ¿Qué más podemos decir? Cualquier enseñanza que ofrezca fórmulas o técnicas para obtener la aceptación de Dios, que no sea la gracia sola, es falsa. El perdón de pecados, la redención por medio de la sangre de Cristo, la sabiduría y el entendimiento y todas las bendiciones espirituales son dados solo por la gracia de Dios. Solo en su voluntad, en su beneplácito y en sí mismo. Eso es lo que dice la palabra. Leamos Efesios capítulo 1, verso 1 al 5. Efesios 1:1 al 5. ¿Cómo dice? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ajá, siga. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire, usted no ha oído que dice la gente, este anda haciendo su soberana gana. Sí. ¿Ha oído eso? Eso hizo Dios. Eso hace Dios. Eso hace Dios cuando nos Siempre. escoge. Sí. Hizo su soberana gana. Ahora, eso, como decíamos, suena pesado, pero Él es santo. Él es santo, pero es justo. Y Él decidió eso y lo pagó con sangre en la cruz del Calvario con su Hijo. Y aparte que santo, Él es el creador de todas las cosas. Perfecto. Y Él es el soberano de todo. Por Él subsisten las cosas. Y a mí, pongamos de nuevo por favor el versículo 5. Mire qué interesante esto que está aquí. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En ese versículo hay palabras bien controversiales, bien complicadas, pero están amarradas al final. Su voluntad. Y punto. O sea, la voluntad de Dios
no se puede cuestionar. Entonces estamos diciendo que la gracia Es eterna, es eterna, que la gracia es soberana, que no se merece. que la gracia está en Dios Padre, está en Dios Hijo, está en Dios Espíritu Santo. Y ahorita estamos diciendo y vamos a decir que la gracia es santa. Santa. Ajá, ajá. ¿Dice eso la palabra? En Timoteo 2, 11 y 12. Ajá, ajá, ajá. Primero yo creo que es Primera Timoteo. Ahorita vamos a ver. Primera Timoteo. Por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Es en Primera Timoteo, Primera Timoteo 2, 11 y 12. 2, 11. Ese es Tesalonicenses, es Primera Timoteo. ¿Sí? No, ¿verdad? No, es que es Tito, perdón, Es Tito, hermanos. sí, Es Tito, perdón. Es Tito 2, Tito. 11 y 12. Ahora sí. Tito 2, 11 y 12. Amén, amén. Ni primera ni segunda. Era otro. Era Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ajá. El 12. El 2. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oiga, la gracia es santa. Santa. La gracia no es, haga lo que le dé la gana. La gracia no es liberalismo. La gracia no es invitación a pecar. La gracia, hermano, es soberana. La gracia es santa. La gracia es de Dios. La gracia es eterna, pero también es pura, es santa. Miren las últimas palabras del versículo 12. Y creo que hay un reto bien interesante para nosotros. Correcto. Vivamos en qué? En este siglo. Y cuando se escribió esto, no está hablando solamente del siglo aquel, sino de ahí en adelante, porque muchos en este tiempo ponen como excusa que la iglesia debe de como acomodarse y aprender a nadar en las aguas de este siglo para seguir siendo pertinente para la gente. No, dice que en este tiempo debemos de vivir de manera sobria, justa y piadosamente. Y esto, hermano, uno de los señalamientos, esos que hablan de la preservación de los santos, es porque quieren libertinaje. No, la gracia es santa, la gracia de Dios es santa, la gracia de los hombres es mentira. La gracia de Dios es santa. Leamos otra vez Tito 2, 11, 12. Nos costó decir que era Tito, pero es que es un versículo una porción tan preciosa. ¿Cómo dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oiga, la gracia se manifestó. Cuando se manifestó, dio como fruto salvación. Pero no solo eso, mire pues. Mire lo que dice en el 12. Enseñándonos, solo si quitamos la imagen, porfa. ¿Enseñándonos qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por favor, poné el versículo 11, solo al principio. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo se manifestó? Con salvación. Pero también se manifestó ayudándonos a renunciar a la impiedad. En eso llega, y a ¿verdad? los deseos mundanos. A eso nos lleva. Yo ya soy salvo, me debe de llevar a renunciar a todo lo otro. Correcto. Mire, hay una cosa, como leyendas urbanas de que la mujer está embarazada y entonces le gusta todo lo ácido y los manguitos y el limoncito y todo. Y miran a una señora ahí comiendo mangos tiernos, bastantes mangos tiernos, su canasta. Dice, usted como que está embarazada, ¿verdad? Digamos que es resultado de que está embarazada, que le gusta lo acidito. Va. Cuando una persona recibe la gracia, también le gusta la vida santa. Le gusta la vida anhela. Piadosa. Renuncia a todas las cosas que antes miraba como beneficio, como alegría, como gozo. Renuncia a todo eso. Óigame, hermano, incluso en los primeros años de la iglesia había gente que cuando le explicaban la gracia que preserva, la entendían mal. Pensaban que era libertinaje, entonces vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente,
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, óigame, nosotros estamos hablando de la preservación del creyente por la sangre de Cristo, pero no para libertinaje. Porque Tito 2:11 y 12 dice que hay una aspiración, que debamos a renunciar. Hay una gracia de Dios que nos da la capacidad de renunciar a los deseos mundanos. Y ya Judas está diciendo, miren pues, es que esto Ya no, está. no es que ahora en el siglo XXI lo están No. malentendiendo. No, desde los primeros añitos. Mira lo que dice Judas, volvamos a leerlo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Oí pues, eran creyentes y cayeron. No, ellos ya estaban condenados. ¿Desde cuándo? Desde antes de todo. Yo estaba inscrito en el libro de la vida desde antes. Estos no estaban inscritos desde antes. Exacto, es que es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Uno para condenación, otro para salvación. Es que eso es lo que dice la palabra. ¿Y por qué vamos a decir otra cosa? Pues comencemos otra vez con Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿En qué consiste su impiedad? ¿En qué consiste? ¿Dónde se revela su maña? En que quieren, ¿qué dice la palabra? Agarrar la gracia como una excusa para pecar. Libertinaje. Pues sí. Hermano, si hay alguien que enseña la preservación de los santos y haga lo que quiera usted, es un hombre impío que se metió de escondidas. Es un falso. No entró por la puerta, entró por la ventana. Es falseador. ¿Y desde cuándo es falso? Desde antes de la fundación del mundo. Así es. Ahí está escrito, fulano y tal va a nacer en el año 1949, pero es falso. Es que así lo dice la palabra. ¿Y cómo yo lo voy a decir de otra manera? Pues, amados, qué lindo, ¿verdad? Estamos estudiando características de la gracia. Que Dios nos ayude, que el Señor nos bendiga. Y nos conectamos la otra semana. Este fin de semana vamos a la casa de Dios a agradecer, a servir, Amén. a recibir retos para vivir en este siglo sobria, justa. Así es. Y piadosamente. Amén. Para que Dios nos dé poder espiritual para renunciar a los deseos mundanos. Esa es la gracia de Dios. Amén. Si no tenés ganas de renunciar a los deseos mundanos, no tenés gracia, tenés desgracia. Así es. Dios Amén. les bendiga.